Por organizar estas webinar y también pues, por contar conmigo para hacer esta pequeña exposición. Y ya sin más, pues entrando en materia, pues hablamos, ya sabéis, del Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre, que se publicó en el BOE el día 20 de diciembre del 2023. Consta de 4 libros. A nosotros nos interesa el libro primero, que se refiere a la prestación del Servicio Público de Justicia, según las palabras que utiliza el legislador, y está formado por un título preliminar y 8 títulos. En lo que a nosotros se refiere ahora mismo, más importante es el título octavo, que es el que contiene las reformas de calado, y en la jurisdicción penal, pues el artículo 101, que es el que hace referencia a la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Además, pues entra en vigor a los 3 meses de su publicación. Se publicó el día 20 de diciembre de 2023, con lo cual entra en vigor hoy, 20 de marzo de 2024. No sé si habéis notado en los juzgados algún tipo de revolución tecnológica, pero yo desde luego en Baracaldo no he notado nada. De hecho, seguimos sin internet en el edificio judicial, seguimos sin wifi, con lo cual ni siquiera el expediente digital lo tenemos absolutamente implantado. Es curioso porque en la exposición de motivos el legislador pues, hace referencia a la necesidad de dar satisfacción plena al derecho judicial, a la tutela judicial efectiva, entendiendo que esto es una herramienta fundamental para ello, con el interés de que la relación digital entre el ciudadano y la administración de justicia pues, sea algo ordinario, algo cotidiano, y todo ello con la finalidad de simplificar los trámites, de agilizarlos y, en definitiva, se supone pues, que la justicia se preste de una manera más efectiva. Al mismo tiempo, pues establece la obligación de las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en materia de justicia, pues de proveer los medios necesarios para que la justicia pueda prestarse por medios digitales. Como veremos, pues esto pues parece ser que se prevé bastante complicado. Entrando ya en lo que es lo fundamental de la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 101, lo más importante pues es la introducción de un nuevo precepto, que es el artículo 258 bis, que introduce este Real Decreto. Este artículo 258 bis establece una regla general en la que se dispone que ya pues, todas las actuaciones procesales, vistas, juicios, audiencias, comparecencias, todas se van a realizar mediante presencia telemática. Siempre establece una cláusula de salvaguarda que la autoridad judicial, pues, mediante automotivado, decida otra cosa. Menos mal que el legislador ha tenido en cuenta esta previsión. Para poder llevar a cabo estas actuaciones de manera telemática, se remite al concepto de punto de acceso seguro. Es necesario contar con un punto de acceso seguro y con lugares seguros para llevar a cabo esta actuación telemática, para que la interacción entre ciudadanos y la Administración de Justicia pues, se pueda hacer de manera telemática. Lo que se entienda por punto de acceso seguro se regula en el artículo 62 del mismo Real Decreto. Establece lo que son puntos de acceso seguro y, por otro lado, lo que son lugares seguros. El problema es que únicamente establece unos requisitos esenciales que tienen que cumplirse para hablar de puntos de acceso seguro y de lugares seguros. En todo lo demás se remite a un organismo que es el Comité Técnico, ¿cómo lo llamo? Comité Técnico Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, que será el que tenga que determinar, con estos requisitos que establece el Real Decreto, cuáles son los puntos de acceso seguro y los lugares seguros. ¿Qué problemas podemos encontrarnos? Pues en lo que se refiere como puntos de acceso seguro, pues tienen que ser puntos que garantice la integridad de la comunicación, la confidencialidad de la misma, la protección, la disponibilidad de esta información y también fundamentalmente la interoperabilidad, que es lo que creemos que puede generar mayores dificultades, teniendo en cuenta de que se prevé que la implantación efectiva de este Real Decreto pues pueda ser desigual, tanto en calidad como en cantidad, en las distintas comunidades autónomas que tienen competencias asumidas en materia de justicia. En lo que se puede entender por lugares seguros, el Real Decreto establece cuáles son los requisitos, pues tienen que ser lugares que tengan el punto de acceso seguro, donde se pueda garantizar la identidad de los intervinientes, también la autonomía de su intervención, que se cumplan todas las garantías del derecho de defensa y también que se permita la digitalización de documentos. Esto hoy en día pues parece ser se prevé bastante complicado.
Y en lo que se refiere a la jurisdicción penal, pues todos los que trabajamos en juzgados de esta calidad, pues encontramos seguramente dificultades a la hora de garantizar la autonomía de la intervención de las personas, como luego veremos especialmente pues, a lo mejor víctimas de violencia de género o de doméstica que puedan estar haciendo declaraciones desde su domicilio o desde cualquier otro lugar seguro, pues será difícil garantizar que lleven a cabo esa declaración con absoluta libertad y autonomía. También podemos encontrarnos dificultades a la hora de garantizar el derecho de defensa, el derecho a la entrevista reservada del abogado con su cliente, y entiendo que va a haber bastantes dificultades a la hora de presentación de documentos en el acto. Esto nos lo encontramos todos los días en juicios y hablo especialmente de juicios de delito leve en los que no hay una fase de instrucción previa, la documentación se presenta en el acto, y también en declaraciones. Todos los días, al tiempo de hacer las declaraciones, pues las personas vienen con documentación en el momento que quieren presentar, y entiendo que no será fácil que en el futuro, en un futuro inmediato al menos, pues todo el mundo pueda tener de estos medios que permitan la digitalización del documento para que se pueda visualizar en el acto, se traslade en el acto también a la otra parte para que pueda tener conocimiento del mismo, y en ejercicio pleno del derecho de defensa se puede interrogar pues con plenitud de conocimiento de todo lo que se ponga sobre la mesa. Luego, este mismo artículo 62 establece cuáles son los lugares que en todo caso se consideran seguros, pues incluyen los... Bea, perdona Sí, que te interrumpa. sí, ¿Sabes la cámara del portátil? sí, Es ahí donde estamos mirando. vale. Perdona que te interrumpa, pero es que lo estás Ah, haciendo genial. Perdona que te interrumpa, lo siento. es que como tengo tres pantallas aquí, ya no sé a qué pantalla mirar. Entonces mira la del portátil. Eso es, la luz, la lucecita que tienes ahí, eso somos Venga, nosotros. vale, pues ahí voy. Vale, pues simplemente en cuanto a esto, pues todos estos lugares que ya por ley el legislador considera seguros, centros penitenciarios, sedes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los registros civiles, los propios juzgados, pues la problemática que podemos encontrarnos, obviamente, pues la distinta aplicación de la ley nuevamente en las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, como se estima que va a ser una distinta aplicación en uno y otro lugar, pues será difícil que al mismo tiempo podamos conectarnos y, por lo tanto, cumplir ese requisito de interoperabilidad que exige el Real Decreto. Volviendo al artículo 258 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez ya establecido lo que es el punto de acceso seguro y los lugares seguros, que bueno, todavía no sabemos lo que es porque, como ya hemos dicho, se remite el legislador a ese organismo que ya veremos a ver cuándo se crea y qué normativa establece para estos lugares. Pues luego el artículo 258 bis en el apartado 2 establece unas excepciones en las que en todo caso pues, se requerirá la presencia de las partes. Hace referencia fundamentalmente a los juicios. Siempre será necesaria la presencia física en el caso de los juicios por delitos graves, delitos ante el tribunal del jurado, y también en aquellos delitos en los que el acusado resida en la demarcación del partido judicial. Esto nos sitúa pues, en el ámbito de los juzgados de instrucción fundamentalmente en los delitos leves. Fuera de estos casos, pues la presencia física se podrá realizar siempre que lo solicite o bien la parte o bien su abogado o bien cuando el órgano judicial pues, lo estime necesario por razones motivadas, entiendo excepcionales y que deberán de hacerse constar mediante auto. Problemas que se vislumbran al ver este precepto, pues en aquellos supuestos en que la parte pues decida que quiere asistir personalmente, en este caso la ley establece que el letrado, su abogado, también tiene que estar presente. Sin embargo, le da la posibilidad de escoger entre estar presente en el mismo lugar donde esté su cliente o bien en otro lugar distinto, que es la sede del órgano judicial. Esto puede dar lugar a dificultades en el ámbito del juicio, fundamentalmente, y el derecho que tiene el cliente al tener a su abogado sentado a su lado para poder ejercer con plenitud ese derecho de defensa. A nivel práctico también nos vamos a encontrar un problema porque
cuando el acusado quiera comparecer por medios telemáticos, la ley dice que lo debe de comunicar al juzgado con un plazo de 5 días. Entonces, claro, todos los que trabajamos en los juzgados sabemos que esto es un plazo absolutamente inoperante. Entonces puede dar lugar a suspensiones de juicio en un plazo de 5 días se considera irrisoria para poder organizar toda la actuación, pues no ya de un juicio por delito leve, sino ya de un juicio por delito menos grave, en el que sí que está esta posibilidad de escoger. Estas son primeras dificultades, pero entendemos que el apartado más problemático de este artículo 258 bis es el apartado tercero. El legislador entendemos que con buena intención pues, ha intentado dispensar un trato especial, una protección más garantizada a determinadas víctimas. Víctimas señala de violencia de género, de violencia sexual, de trata de seres humanos y víctimas menores de edad o con discapacidad. En estos casos, el legislador establece que se garantizará especialmente que puedan comparecer por medios telemáticos y además lo pueden hacer desde cualquier lugar, siempre que se garantice su identidad y que su declaración se presta en condiciones adecuadas, ¿no? Entendemos pues, libremente y sin ningún tipo de coacción ni de interferencia a estos efectos. Por un lado, pues no se entiende cuál es el criterio que ha escogido el legislador para determinar por qué estas víctimas y no otras también de delitos graves, pues se les dispensa esta protección especial, como pueden ser, pues, yo que sé, víctimas de delitos de lesiones graves, víctimas de homicidios en tentativa, víctimas de terrorismo o incluso de violencia doméstica, que tampoco se menciona. Por otra parte, tampoco se entiende por qué el legislador no ha previsto también otro tipo de personas, como son testigos protegidos o agentes encubiertos, en los que parece que sí que también pues los medios telemáticos pueden garantizar una mayor protección de su identidad y seguridad en estos supuestos. Tampoco se los menciona. Y luego el principal escollo que nos podemos encontrar es con los juicios rápidos. Un juicio rápido que entendemos que tiene que ser ágil no solamente para que en el juzgado se pueda dispensar una mayor efectividad en la prestación de justicia, sino también para que rápidamente pues, las víctimas puedan obtener una satisfacción a sus intereses, ¿no? Hablamos fundamentalmente de asuntos de violencia de género, de violencia doméstica, que es donde se tramitan la mayor parte de los juicios rápidos. Aquí puede haber dificultades si cada persona está en un lugar distinto, pues cuántas veces nos hemos encontrado con que las personas presentan conversaciones telefónicas y en el acto se procede al volcado y al cotejo por el letrado de la Administración de Justicia, cotejo en el que los letrados también tienen derecho a estar presentes si así lo desean. También en otras ocasiones pues, es necesario proceder a una exploración médico-forense, generalmente de las víctimas, pero en ocasiones también de los investigados. Exploraciones que a veces son necesarias, no siendo suficiente pues, con la documentación médica que obre en las actuaciones. Puede haber también dificultades a la hora de lograr una conformidad, a la hora de agilizar esa entrevista reservada de los investigados con sus abogados, luego las entrevistas reservadas también con el fiscal, con la acusación particular, con sus respectivos clientes. Entonces, la finalidad de los juicios rápidos, que efectivamente es lograr esta mayor agilidad para dispensar la justicia en el caso particular de que se trate, pues parece que con esta ley se prevé que no va a ser nada sencilla. Parece que va a ser pues, precisamente pues, todo lo contrario. Al margen de este artículo 258 bis, bueno, la ley introduce otras modificaciones en la ley de enjuiciamiento criminal de menor calado, pero sí que hay una que pues, llama un poco la atención, que es la que se introduce en el artículo 265 de la ley de enjuiciamiento criminal, nuevo, el apartado 2, que establece que la denuncia deberá contener necesariamente la identidad de la persona que la formula. Claro, el legislador no ha establecido ninguna excepción y podemos encontrarnos con dificultades, por ejemplo, a la hora de aplicar la Directiva de Protección del Informante de 23 de octubre del año 2019, aprobada por el Parlamento Europeo y por el Consejo, que precisamente garantiza el anonimato en determinadas circunstancias a la hora de presentar las denuncias.
Esto es lo más importante, entiendo, lo que se refiere a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este artículo 101. No obstante, en el título preliminar y en los títulos, hasta el título séptimo de la ley, también se introducen algunas normas que entiendo que, sobre todo en la jurisdicción penal, pueden generar algún tipo de problemas. Por señalar algunas que, bueno, no sé si, Verónica, si entrar ahora brevemente o luego dejarlo para el debate. No, no, prefiero que introduzcas tú para que luego se pueda preguntar. Vale, perfecto. Pues, por ejemplo, el artículo 32.1, bueno, es en lo que se refiere a la consulta de expedientes, a la consulta de procedimientos que ahora se establece, bueno, pues que se va a llevar a cabo de manera telemática. No obstante, este artículo establece una excepción y es en el caso de aquellas personas físicas que no actúen representadas por procurador. En ese caso, las personas pueden acceder a la consulta de sus procedimientos de expedientes, como se ha hecho hasta ahora, de manera física. La problemática que podemos encontrarnos, sobre todo aquí, es en el caso de los juzgados de instrucción, porque en los juzgados de instrucción la mayoría de las partes, también los investigados, pues no actúan representadas por procurador hasta la apertura del juicio oral. Entonces, ¿de qué manera se puede articular cuando ya tenemos un expediente digital, cuando ya tenemos implantada toda la revolución tecnológica, pues que una persona tenga derecho a venir y a efectuar esta consulta de su procedimiento? No sé de qué manera se puede llevar a cabo, pero el caso es que tiene derecho. Al mismo tiempo, pues la ley establece en otros preceptos, el artículo 33.2, por ejemplo, que en estos supuestos en que las personas que no tienen la obligación de presentarse por medios telemáticos, pues presenten documentos o llevan a cabo actuaciones presencialmente, pues los funcionarios, en este caso hace referencia al servicio común de que se trate, estarán obligados a digitalizar los documentos. Esto entiendo que llevará a cabo, llevará a que sea necesario pues, una modificación de funciones, un incremento de las funciones de los funcionarios y lo que dará lugar a una necesaria inversión en medios personales, entiendo. Otra dificultad que veo es la que se recoge en el artículo 45 y es la presentación de documentos en actuaciones orales, situándonos fundamentalmente en el ámbito del juicio y entiendo dificultades sobre todo en los juicios rápidos, en los juicios de delito leve también, en los que no hay una fase de instrucción previa. En este caso, pues la ley establece que las personas que quieran presentar documentación necesariamente la tienen que presentar de manera telemática. En el caso de que no se pueda disponer, la ley establece que lo deberán comunicar al juzgado, no se establece plazo y que el juzgado dispondrá lo que proceda. Tampoco establece qué es lo que procede, será una cosa que habrá que regular, entiendo, posteriormente, y entiendo que también habrá que decirlo con un plazo de antelación suficiente. Para que las partes pues eso, puedan presentar el documento, no solo eso, sino que se pueda digitalizar en su caso y se pueda dar traslado a la otra parte para que pueda tener conocimiento del mismo. Al mismo tiempo, no sé si esto puede tener algunos problemas con el derecho de defensa, puesto que hay veces que la presentación de documentos con antelación pues, puede afectar o alterar la estrategia de defensa que se pueda ejercer en cada momento. Así que entiendo algunas dificultades en este punto. Estas dificultades las veo también en el artículo 60, que se refiere, bueno, en relación, sí, en el artículo 60, que se refiere a las videoconferencias. Las videoconferencias establece que las partes deberán identificarse, luego establece unas excepciones, por cierto, excepciona a los agentes de policía, no sé muy bien por qué, entiendo que los agentes son cubiertos sí, testigos protegidos sí, pero no sé por qué los agentes de policía estén exceptuados de la obligación de identificarse en el caso de las videoconferencias. El principal problema lo veo en el artículo 61 y si en el caso de que alguna de las partes impugne la autenticidad de esta identificación. Si se impugna, se abre un procedimiento de tipo administrativo en el que la administración de que se trate tendrá que determinar si esa videoconferencia y la identidad de las personas que participan en la misma se ha llevado a cabo conforme a las normas que se recogen en este Real Decreto. Entonces, si es así, pues entonces la identidad se presume que es auténtica. Claro, esto puede servir para tirar adelante con el procedimiento. Ahora, en el ámbito de la jurisdicción penal, en un juicio oral, yo no sé si esta presunción de identidad puede servir como prueba de cargo para determinar la autoría de un delito. Entiendo a priori que no. Entonces,
bueno, estas son las dificultades que veo así más importantes, sin perjuicio de que puedan existir muchas otras. Como conclusión, pues entiendo que la aplicación práctica de este Real Decreto pues la veo muy limitada, al menos en el corto y en el medio plazo, sino en el largo, no solo por la ausencia actual de medios, tanto materiales como personales, sino también por lo que se prevé la aplicación desigual de este Real Decreto en las distintas comunidades autónomas con competencias asumidas en la materia. En el ámbito de la jurisdicción penal lo entiendo además especialmente complicado por todas estas particularidades que tiene el derecho de defensa, esta necesidad de inmediación judicial y todo lo que hemos hablado hasta ahora. Además, bueno, pues todo gira en torno al concepto de punto de acceso seguro y de lugar seguro que se remite a la regulación a este comité técnico que todavía pues, no está regulado, no ha aprobado ninguna norma al respecto y por lo tanto entiendo que la aplicación práctica del Real Decreto ahora mismo a corto plazo la veo imposible. Por lo tanto, esa finalidad que establecía en el legislador en la exposición de motivos de simplificar y de agilizar los procedimientos para dotar de una mayor efectividad en la administración de justicia, pues la veo ciertamente complicada. Así que, pues esto es lo que yo quería exponer, las conclusiones. No sé si a alguien se le ocurre alguna otra cosa o alguna duda al respecto. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Verónica, por contar conmigo. Y nada, pues abierta al debate si alguien tiene ideas mejores, porque yo lo veo muy complicado esto. Muchísimas gracias, Bea, porque ha sido sucinta y eso para ser jurista es difícil. Yo, si te quieres dedicar a la abogacía, me encantaría que estuvieras conmigo en chat porque vas al grano. Se nota que estamos en la primera trinchera. Sí. Yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo en que se carga lo del juicio rápido y sobre todo en violencia sobre la mujer, es cargarse todos los avances que ha habido para que esa instrucción que es sencilla, que no digo que no sea compleja en cuanto a nivel emocional y para la víctima, pero sencilla la tramitación porque consiste normalmente en declaración de la víctima y declaración del presunto agresor, resulta que si aplicamos esto, básicamente se puede pedir, ay, pues hoy tengo problemas, no entro, y entonces vamos agravando la situación de la víctima y bueno, bueno, tampoco, ¿por qué no decirlo?, del juzgado, porque todo lo Sí, que no se pueda celebrar se suspende, todo lo que se suspende se acumula, y como no tenemos nada acumulado, sí. entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero bueno, como esto ya lo habíamos debatido en la comisión de penas. Es complicado, sí. Y luego, pues, quitar de esa agilidad de un procedimiento rápido, que la víctima se pueda ir ya con su orden de protección, quizá con una condena, y que se pueda olvidar ya completamente del asunto y pasar página, ¿no? De estos delitos que son especialmente delicados por lo que conllevan. Hablo de violencia de género y de violencia doméstica en particular. Pues no sé, me parece un atraso, la verdad, en este punto. Ojalá pudiéramos gozar de todos estos medios materiales, de esta revolución tecnológica, pero que parece que implica la ley, pero es que nadie se ha puesto las pilas, entra hoy en vigor y aquí no hay nada, no hay nada, ni se ha regulado nada, ni hay más medios. Así que no sé si en alguna comunidad autónoma pues sí que se podrá llevar a cabo esto. Desde luego Bueno, no. nada. En País Vasco y en Cantabria yo creo que no. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que en todos los webinars que estamos haciendo, para mí es súper... Ah, vale, María, pues te voy a dar la mano. ¿Puedes ahora conectarte o...? Bueno. Sí sé, sí. Ahí está, Hola perfecto. María, Hola, ¿qué tal? Oye, Beatriz, me ha encantado, hija, porque de verdad, efectivamente, muchas gracias. no, es que extractar el contenido del decreto en lo que se refiere a la parte penal, no creas que era tan así, porque evidentemente lo que ha dicho Verónica lo suscribo íntegramente, ha sido al grano y has puesto los puntos de mayor interés y sobre todo en los que vamos a tener mayores problemas. Yo antes quería ahondar en uno más, o sea, el problema de la interoperabilidad de los Sí, sistemas informáticos y de los sistemas de interconexión son
brutales. Y lo que tú dices, bueno, yo no sé si hay en alguna comunidad autónoma, desde luego, en el territorio justicia de los órganos centralizados, ya te puedo asegurar que no. Hoy hemos tenido 2 videoconferencias que se han convertido en conferencias telefónicas, porque es que cuando ves no oyes y cuando oyes no ves. O a veces ni oyes ni ves, ¿vale? Ni Pues oyes por ni ves. incompatibilidad de los sistemas. Muchas veces Sí, sí, sí. nosotros que dependemos enteramente de las videoconferencias, pues no vamos a estar trayendo a los detenidos de toda España, pues evidentemente acumulamos esos problemas y desde luego desde la promulgación del Real Decreto aquí nadie ha corrido para intentar hacer algo para poner por lo menos en modernización o en vigor o en estado de poder funcionar esto. Pero yo además quería añadir un problema que nosotros hemos visto desde hace mucho tiempo, porque somos los más practicantes de videoconferencias habituales, y es el de que cuando nosotros señalamos una determinada actuación, si necesitamos acudir a la videoconferencia, tenemos que contar con que el juzgado al que vayamos a requerir de auxilio, de colaboración, es un exhorto, en definitiva, al final, que éste nos tiene que dejar la sala, que además tiene que poner un funcionario para que nos auxilie en la realización de la videoconferencia oye, que a veces no es fácil porque todos estamos como estamos. En esto nadie ha pensado, ¿eh? Al final, yo no sé, yo comprendo que son muchas cosas que hay que tener en cuenta, que todo esto supone una revolución y tratar de legislar sobre cuestiones muy complicadas, pero es como si no conocieran la tarea de los juzgados. Y realmente, si tú quieres hacer una videoconferencia con un juzgado de otra ciudad o de otro partido judicial, tienes que contar con que ese partido judicial te la puede hacer y te la puede hacer justo cuando tú tienes el señalamiento o la necesidad de tomar declaración a un detenido, porque si no se te pasa el plazo. Bueno, yo lo dejo aquí y que somos muchos y ya espero que me digáis vosotros qué pensáis. Pues muchas gracias, María. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, a mí también me da esa sensación de que el legislador desconoce totalmente el día a día de lo que se mueve en un juzgado. Yo cuando leía la exposición de motivos y decía que las actuaciones telemáticas son el día a día de los juzgados ya, digo, pero bueno, es que quien ha hecho esta ley es que no ha puesto un pie en un juzgado en su vida. Si es que las videoconferencias se caen, se bloquean, luego no contamos con medios, pues a lo mejor en la prisión aquí pues hay una sala de videoconferencias y bueno, pues cuando la tienes disponible puedes hacerla. Por supuesto, pues necesitas un funcionario que esté pendiente y seguramente también personal de informática. Pues cuántas veces se te cae el sistema y tienes que llamar y te lo arreglan, pero es que esto supone un incremento de medios personales también, a nivel de funcionarios, pero también a nivel de informáticos que estén auxiliando, porque son en ocasiones actuaciones irrepetibles que no se van a poder salvar. Haces una prueba preconstituida, se cae el sistema y ¿qué haces? Entonces, toda la finalidad de evitar la revictimización, pues otra vez a practicar la preconstituida. Entonces, yo creo que no estamos preparados para esto. Desgraciadamente no lo estamos. Mm. Yo estoy de acuerdo contigo, Bea. A ver, aquí alguien creo que... bueno, te están dando la enhorabuena en el chat, no sé si lo... Ah, Ay, vale, pues Virginia, que muchísimas no quería gracias a levantar la mano. todos. Muchísimas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo y no solamente está en la falta de medios, sino que no se comprende la función jurisdiccional, claramente. Yo necesito la inmediación, ese movimiento 3D, para comprobar las reacciones del declarante, esa corroboración periférica, pero ya de la propia persona que declara. Y entonces, quitarnos eso parece una tontería y dependiendo de ciertas cosas, pues, hombre, una ratificación de una denuncia que ya ha declarado, pues hay veces que se puede salvar, pero lo que dices tú, a mí me ha pasado estar empezando una prueba preconstituida, que el niño ya estuviera relajado, de repente sonar, porque el sistema en País Vasco, cuando se cae, suena como si estuvieran viniendo las bombas, y entonces caerse. Y te quedas, el horror, volver a empezar, este chiquillo que no ha hecho nada. Y, y claro, una normativa partiendo de tecnologías sin invertir
un solo euro, pues me parece brutal. Luis, ¿puedes conectarte? Que creo que también quieres intervenir y después irá José Ignacio. Luis Ortiz. Ahí, creo que se me oye ahora, ¿verdad? Hola, Sí, Luis. Hola, Bea, ¿qué tal? Bueno, lo primero, bueno, para los que no me conozcáis, soy Luis Ortiz, estoy en la Audiencia de Asturias. Me vais a permitir que felicite a Beatriz por su trabajo porque es magnífico. Yo también estoy en la Muchas Comisión gracias. Penal, pero en esto no he tenido mucho que ver y la verdad que enhorabuena por el currazo que os habéis pegado. Yo quiero compartir un poco mi experiencia personal y plantear alguna cuestión respecto al decreto. La experiencia personal no la iba a contar, pero es que la he tenido esta mañana y es que ha sido tal y como has dicho tú, Bea, teníamos una conexión con Alaurín de la Torre, provincia de Málaga, y a las 10 de la mañana, que era cuando hacíamos nosotros en nuestro caso una ratificación de una prisión provisional, nada más y nada menos que había 11 en la cola. Y solo había una sala de videoconferencias y entonces la compañera auxiliar estaba intentando meterse en la cola diciendo que era una simple rectificación, que nos iba a llevar 10 minutos y tal y cual. Entre una cosa y otra, al final creo que nos han dado las 11:30 para en fin, una ratificación de prisión que supone, pues eso, dos turnos y dar la última palabra al señor investigado. En fin, creo que es bastante significativo de lo que estamos hablando. Luego también lo que ha comentado María, efectivamente, en muchos juzgados de nuestra querida España, la sala de videoconferencias en realidad es la sala de vistas. Mm. Y parece que a mucha gente se le olvida, porque, claro, yo, por ejemplo, que estoy aquí trabajando en Gijón, pues efectivamente hay un edificio chulísimo y tal, y hay salas para videoconferencias, pero yo creo que en el 80-85% de los juegos de Asturias donde yo estoy es la sala de vistas, y como te cuadre un juicio civil esa mañana, pues ya me dirás dónde se te va la videoconferencia, ¿no? Y luego quería comentar una cuestión que no habéis tratado y que me gustaría dejarlo ahí apuntado, porque creo que va a dar muchísimas dificultades de interpretación y que es la del 258 bis famoso. Yo, salvo el apartado primero, la verdad es que el resto del artículo lo suprimiría porque creo que no añade prácticamente nada y no va a dar más que problemas interpretativos en algo que ya carecía o sea, perdón, que ya contaba con una regulación específica, lo de la protección de los testigos y todo esto ya lo tenemos. Y bueno, evidentemente es absolutamente incomprensible que haya como víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? Es una cosa que la verdad que no se entiende. Pero bueno, donde quería plantearos el tema es que a mí me parece que va a dar muchísimos problemas el inciso final del apartado segundo cuando el acusado decida no comparecer en la sede del órgano judicial, deberá notificarlo con al menos 5 días de antelación. Parece que está diciendo que cualquier acusado que no vaya a comparecer, aun en aquellos casos en que pueda no comparecer, tiene que notificarlo. Con lo cual se va a dar un serio problema. Los que hacéis leves o menos graves, resulta que hay pena de menos de 2 años, el señor por la razón que sea decide no venir y tú lees este artículo y parece que si no lo avisa y con 5 días de antelación, el recurso puede estar viciado de ilegalidad y puede dar un problema interpretativo si a la sentencia del señor acusado no comparecido finalmente no le gusta el resultado, que suele ocurrir, y que diga que finalmente no se esperó a que avisara de que había decidido comparecer ante el órgano judicial. Creo, sinceramente, que el legislador no es consciente del problema que se puede causar con esto. Y luego del yo también problema y llamo. del tipo de cliente que tenemos, perdóname que te interrumpa, Eso es. que Sí, le gusta vacilar, que te dice, oye, estoy malo, apórteme el certificado, te está vacilando y creo que damos más herramientas al que no quiere utilizar para bien la Administración de Justicia. sí, es Perdona que te algo, interrumpa, Luis. sí, no, no, al contrario, es algo para mí completamente incomprensible porque no hace más que poner más tachuelas en el camino cuando ya es bastante difícil sacar los juicios adelante, ¿no? Y claro, se va a producir la dialéctica, o se empezará a producir a partir del día de hoy, perdón, de que ya estemos a 5 días hábiles antes del juicio y no tengamos manifestación alguna del acusado. Y parece, según este precepto, que la tiene que hacer. Y luego, yo comprendo que lo hacen inconscientemente, o eso parece, pero la verdad, en la expresión 3 párrafos más arriba, cuando dicen el resto del juicio, cuando el acusado comparezca, alguien puede llegar a interpretar que cuando el acusado comparezca puede ser en cualquier tipo de delito que no sea los juicios por delito menos graves cuando la pena sea de 2 años. ¿Y qué pasa con los juicios por delito grave? ¿Qué pasa? ¿Que puede no comparecer?
porque parece que está diciendo eso y realmente parece mentira que se den instrumentos que van a provocar dificultades interpretativas y que van a dar lugar a peticiones de nulidad, en fin. Yo la sensación que tengo al leer sobre todo este artículo es que es perfectamente prescindible, o sea, salvo, bueno, la decisión política o de política criminal de ir a presencia telemática preferente, pero el resto lo podían haber obviado porque no va a dar más que dificultades. Ya termino. Creo que sería absolutamente imprescindible, y de hecho la comisión lo propone, me consta, que hubiera una clara delimitación de quién tiene que hacer cada cosa, porque hay artículos donde se habla del tribunal, la oficina judicial, el órgano judicial, y claro, ya sabemos los que trabajamos en esto que a veces esto no es mío, esto es tuyo, esto es del primo que pasaba por allí, y debería decir pues el juez o tribunal o el letrado de la Administración de Justicia o el que corresponda, ¿no? Y ahí lo dejo, que no quiero monopolizar la intervención. Vale, José Ignacio, ¿puedes activar tu... Vamos, se me cayó Hola, ahí. buenas Hola, tardes. buenas tardes. Gracias, Beatriz, Hola, buenas tardes. por tu intervención. Pues bueno, aquí yo creo que con la reforma que se ha producido mediante decreto de ley ha sido como muchas de las reformas que se producen en España. Se cambia el BOE, pero no se cambia la realidad. Es decir, hacen un país o relatan un país en donde tenemos los puntos de acceso seguros, donde las comunicaciones telemáticas van a la perfección y por lo tanto solamente hace falta regularlo. Sin embargo, aquí ocurre lo contrario, que los sistemas telemáticos funcionan bastante mal. Yo estoy en un juzgado de instrucción de Zaragoza y ahora es bastante habitual la utilización de videoconferencias y nos estamos dando cuenta que, claro, que las declaraciones muchas veces se hacen en las salas de vistas, como decía Luis, y hay una imagen cenital de una persona alejada que va diciendo algo y como encima sea extranjero y no domine muy bien el idioma el castellano, pues ni se ve ni apenas se entiende. Claro, dices, ¿eso garantiza los derechos de defensa y de prestar declaración? Pues hombre, yo creo que se mitigan o se atenúan bastante ese derecho a poder expresarse. Creo que el hecho de que como ley se haya establecido que la regla general es las comunicaciones telemáticas y no la presencial, creo que va en contra del principio de inmediación. Yo entiendo, quizás a lo mejor por mi edad, que no es lo mismo ver a una persona que está enfrente, que está a 2 metros físicamente, que ver una pantalla. Y creo que no es lo mismo ni el que ve ni el que declara. No es lo mismo tener presente, porque nosotros cuando hacemos una sala de vistas y nos ponemos nuestras togas, es una puesta en escena que viene a decir que, oiga usted, que esto es una cosa seria, esto es importante y tanto los que estamos en un lado de la mesa como los que están en el otro tienen que ser conscientes. Creo que si uno está alejado a miles de kilómetros o cientos de kilómetros, no vamos a exagerar, y a través de una pantalla, creo que las cosas no se toman con desde el mismo punto de vista que cuando se produce esa inmediación física. Yo creo que la ley que va a entrar en vigor, como bien has dicho, Beatriz, relata cosas, pero claro, no tenemos ni cuáles son los puntos de acceso seguros, no están definidos, no está el comité y no se han mejorado en ningún aspecto. Con lo cual, creo que vamos a tener un problema importante porque, claro, como bien dicen, pues esto la posibilidad de pedir la comunicación telemática, que con 5 días se podrá solicitar, cuando sabemos que esto, sobre todo para los juzgados de instrucción, nos produce un gran problema, porque hacer una comunicación telemática con otro juzgado, eso nos hace retrasar la agenda, por lo menos en Zaragoza, que los juzgados de instrucción van relativamente bien, hacemos que se nos retrasen, dependiendo de los lugares, a 6 o 7 meses cuando te dan una nueva posibilidad de hacer una videoconferencia. Y tenemos los plazos de instrucción, que nos dicen que en plazo de 12 meses tenemos que terminar un plazo de instrucción cuando en un par de suspensiones de videoconferencias ya se te ha colmado con veces el plazo ese que le he dado. Con lo cual, creo que es muy bonito escribir en el BOE, pero lo que se debería hacer primero es reflexionar primero y luego dar los medios suficientes a los juzgados para que esto pueda funcionar. Venga, gracias. Muchas gracias. Juan Miguel, ¿querías aparecer tú? Sí, Te- se me oye, estoy a ver, intentando Se te oye. reactivar la cámara. Ah, Juanmi, a ver, si no te Sí, mando sí. yo como...
pero Deberías estar, sí. Yo no te veo. Sí, ¿se oye, no no? te vemos, pero pone como que... o sea, no te puedo mandar ahora, a ver. Solicitar inicio de vídeo. A ver. Vale. Debería empezárseme a ver. No. No. Claro. Ya sí. No, Ahora Ay, sí. porque tenía la cámara cerrada. ¿Me ven? Sí. Hola, bueno, pues buenas tardes y bueno, gracias a Verónica por la organización y a Beatriz por su exposición. Y quería pues plantearos a ver si compartís un poco la idea o el criterio sobre unas cuestiones concretas que había pensado yo. La primera, bueno, yo estoy en un juzgado de lo penal y como aquí habla el artículo 258 bis de demarcación, no de partido judicial, el juzgado de lo penal de Albacete, en mi caso, pues la demarcación, si se entiende que se entendería, sería la provincia. Es decir, que cuando el acusado está fuera de la provincia, tenemos que darle la videoconferencia, pero si ya está dentro en otro pueblo, dentro de la provincia, pues sí, sí se entendería nuestra demarcación o no, es decir, si entendemos demarcación como partido o como todos los partidos en este caso, que de los que conocemos el juzgado. Y la segunda cuestión es lo que también ha puesto de manifiesto Luis, la contradicción que existe en el 258 bis, que dice que la regla general será que sea telemático y que el acusado declara telemáticamente. Y luego te dice, pero cuando el acusado decida no comparecer, deberá notificarlo. Nos parece una contradicción. Parece que también puede suponer que lo normal sea que venga. Entonces, un poco el criterio que ya había hablado con el AGE, si no dicen nada, pues entendemos que va a venir, porque parece que si no lo notificas que va a venir, y lo cual es mucho más beneficioso para el juzgado. Y la tercera cuestión sería, bueno, en el caso de la presencia telemática de las víctimas, si tiene es decir, presencia telemática, ¿desde dónde? Es decir, si es una víctima que está en nuestro partido o en nuestra demarcación, bueno, podemos entender que si puede ir está en un pueblo, puede ir ¿no? a la jugada de Almansa, de Yin, pero si está en la misma localidad, ¿no sería mejor que compareciera en la sede? Si es por sistemas de estos de Cisco o Zoom, si es una presencia telemática en el mismo juzgado pero a través de otra sala, o si digamos que está en la misma localidad, pues no tiene sentido y podemos prescindir de todo este tema telemático. Bueno, son tres cuestiones y ya está. Muchas gracias. ¿A ti, Bea? Sí, bueno, es que yo, como ya apuntaba Luis, pues entiendo que la redacción del artículo 258 bis pues es manifiestamente mejorable. Introduce confusiones porque dentro del apartado 2 tiene varios párrafos. Entonces, bueno, supongo que desde el punto de vista léxico, ese párrafo que dice cuando el acusado decida no comparecer se refiere a los párrafos anteriores. Entonces, en todos esos supuestos en que el acusado y su letrado pueden optar por comparecer físicamente o hacerlo telemáticamente. Luego, este apartado tampoco habla, es verdad que no habla de víctimas, se refiere en todo momento a los acusados, no habla de víctimas, no habla de testigos. Entonces, pues es verdad que en el apartado 1 se hace referencia a que ya todo se hará mediante presencia telemática, pero luego en las excepciones del apartado 2 se hace referencia exclusivamente al acusado. Entonces, claro, a mí también me cabe la duda, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los testigos? ¿Qué pasa con los peritos? Bueno, pues entiendo que es aplicable en el apartado 1 y que entonces se deberá hacer de manera telemática. Y aquí pues entramos en lo que es un punto de acceso seguro y un lugar seguro. Hasta que el comité técnico no nos determine cuáles son los lugares seguros, pues entiendo que las víctimas tendrán que comparecer en la sede física del juzgado. Yo, desde luego, dictaré autos diciendo que a día de hoy esto es imposible, porque es que hoy ya tendríamos que meter en las citaciones todo esto que dice la ley, de que tienen derecho a declarar de manera telemática, que tienen derecho a presentar los documentos, que si no, que lo avisen con 5 días de antelación. Y bueno, esto va a ser, porque deberíamos ya de meterlo. Yo intentaré meterlo con la letra más pequeña posible. Sí, porque es que como a alguien se le ocurra leerlo, me veo abocada a suspender todos los juicios. Perdona que te interrumpa. Yo he trabajado con muchas asociaciones de víctimas y una de ellas en concreto era, bueno, no me querían enseñar los pisos de protección
y me enseñaron el punto que habían puesto para ayudar a las víctimas de violencia de género. Y lo que me querían era convencer para que en uno de esos puntos se pudiera hacer por videollamada. Y yo les decía, es que no puedo conciliar eso con el principio de mediación. Y entonces ellos me anunciaron, bueno, pues lo vas a tener que hacer porque lo van a poner por ley. Ya Entonces, creo que el tema va por ahí. Y yo sigo pensando que el problema radica en luego la valoración de la declaración de la víctima. sí. Porque si la víctima impetra el auxilio judicial, que me priven de la posibilidad de valorar su declaración, incluso con su lenguaje no verbal, me priva de ciertas herramientas que luego yo tengo en cuenta a la hora de creerme los hechos. Y no solamente a mí, yo creo que esto va a ir siguiendo pasando a todos. Entonces, cuando nos falta una declaración o nos falta parte del, entendedme, del cuerpo de la víctima, ese lenguaje corporal de ¿con qué mano le pego? Y empieza. Nos está privando de la valoración necesaria de la prueba. Entonces, para mí, la inmediación es vender a los perjudicados, honestamente. A día de hoy, esta es mi visión a día de hoy, dentro de igual de 20 años, pues tenemos unos medios increíbles que lo veo 360 grados y puedo decir, no, pero es que no estamos ahí. Entonces, de ahí que entiendo que lo que pretendieran era algo así. Y luego, respecto a lo del territorio que decías, es verdad que en la comisión lo interpretamos como que se refería mínimo al partido judicial y provincias, que iba a dar lugar a que cada uno lo interpretara como buenamente pudiera. Sí, yo creo que se refiere al partido judicial, pero sí. Entiendo que es partido judicial. Pero bueno, siempre ha sido confuso este concepto, ¿eh? También la Ley Orgánica del Poder Judicial hace referencia a demarcación, partido, nuevos conceptos que se intercambian como si fueran iguales y en realidad no lo son. Yo a veces pienso que hay que entenderlo un poco como mejor nos venga. Buena idea. Buena Claro, idea. cuando te las dudas ante la posibilidad de elegir, pues cómo vas a agir para el día a día del juzgado y sacar esto para adelante. Claro, la buena administración de justicia. A mí me parece un criterio muy válido. Pues sí. Juanmi, ¿tenías alguna duda más? Venga, pues voy a cerrar. Muchas gracias. Luego. David Cubero, que había... ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, Hola, buenas buenas tardes. En primer lugar, soy David Cubero, soy presidente de la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid. Algunos me conocéis, algunos que están en el chat me conocen y otros no, y era lógico que me presentara. Muchísimas gracias a Verónica y a Beatriz por la aportación y al resto de los que han aportado sus ideas. Es que básicamente todos pensamos prácticamente lo mismo. Sinceramente, y por ser muy breve, pero a su vez, digamos, muy claro. Cuando leí la reforma me pareció que estaba leyendo una novela de Isaac Asimov, sinceramente. El legislador no tiene, y sé que se está grabando, me da igual, no tiene ni puta idea, así, vamos a decirlo así, sinceramente, me vais a perdonar el palabroto, no tiene ni idea de cómo funciona el procedimiento penal. No ha ido jamás, quien haya diseñado esta reforma, no ha ido jamás, por ejemplo, a la audiencia provincial, y le invito a que venga a mi tribunal, que celebramos juicios por abusos sexuales y literalmente 1 o 2 por semana. Todas las secciones de la Audiencia Provincial de Madrid, 1 o 2 por semana. Le invitaría a venir y a ver las dificultades que tenemos en la práctica para entendernos con las víctimas. Me parece una barbaridad. Tenía que ser al revés. O sea, la regla general sería la presencialidad y la excepción, por motivos de seguridad, lógicamente, no soy sospechoso de no proteger a las víctimas, sino todo lo contrario, hay víctimas que necesitan declarar por videoconferencia. Correcto, perfectamente. Y si es por motivos de seguridad, por motivos de distancia, etcétera, etcétera. Pero la regla general tenía que ser la presencialidad. Estoy de acuerdo con Verónica. Vamos a ver, por favor, en una agresión sexual estamos poniendo en juego bienes muy importantes, ¿no? La integridad física y la integridad sexual de una persona y la libertad de otra, ¿no? Hombre, ¿lo vamos a confiar a una cámara? Fijaros, Audiencia Provincial de Madrid, pantallas de 32 pulgadas a 6 metros de jueces sexagenarios, todos con gafotas. ¿Pero qué estamos diciendo?
de verdad, es que es una auténtica locura. El 80% de la comunicación es el lenguaje no verbal, el 80%, lo dicen los expertos. Y luego otra cosa que también hemos notado, fijaros, la víctima, cuando comparece, evidentemente hay que evitar la confrontación visual, bueno, eso estamos todos de acuerdo. Y además estamos de acuerdo también en que a veces es necesaria una declaración por videoconferencia de la víctima de una agresión sexual, por supuestísimo, ¿no? En algunas ocasiones así lo tiene que valorar el tribunal, por cierto, puesto de acuerdo con la Oficina de Atención a las Víctimas, que es quien valora y quien le dice al tribunal cuáles son los apoyos necesarios que hay que prestar en ese caso. Pero, sinceramente, hemos comprobado, y estoy de acuerdo con Verónica, o sea, es que la idea de que, no, declarando por vía telemática vamos a favorecer a la víctima, no es verdad. No es verdad. Declarando por vía telemática vamos a proteger una cierta sensación psicológica, no es poca cosa, ¿vale? De seguridad en la víctima, pero su mensaje no nos va a llegar igual, no nos engañemos. Y además hemos comprobado muchísimas veces que la comunicación, la víctima cuando comparece ante la audiencia, nosotros además en mi sala concretamente disponemos de un biombo, no de un biombo de estos como los que hay en las consultas de ginecólogos, sino que hemos conseguido colocar un biombo con los que hay en Barcelona y en Valencia, que son biombos estables, que hacen prácticamente una habitación estanca. Hacen una habitación estanca con paredes firmes dentro de la propia sala, con lo cual ya declara evitando la confrontación visual de manera absoluta, ¿no? Bueno, pues hemos comprobado que la víctima al principio declara timorata y temerosa, como no, pobrecilla, ¿no? ¿Cómo lo va a declarar de otra manera? Es imposible, ¿no? Pero en la declaración, una vez que se anima, se viene arriba y empieza a transmitir mucha más información. Y empieza a transmitir mucha más información que cuando, y lo hemos comprobado, que en una conexión telemática no es así. La víctima, perdonad la expresión, no llega a calentarse desde el punto de vista de la comunicación, cosa que sí hace cuando está presente. Entonces, en fin, yo considero, y no me voy a entretener más porque lo habéis dicho todos estupendamente, estamos todos de acuerdo, esto es una barbaridad, sinceramente es una barbaridad. Y prueba de ello es que hoy, 20 de marzo, tendría que haber empezado todo a funcionar. Y no solamente no funciona, sino funciona de pena. Y por último, para dirigir un juicio en el que todas las partes, que lo hemos hecho en alguna ocasión, en mi tribunal lo hemos hecho porque no nos ha quedado más remedio. El abogado por vía telemática, el acusado por vía telemática, bueno, aparte de los problemas de conexión, es que hay una cosa muy sencilla, es que no puedes cortar al testigo o al acusado o al abogado porque se satura el sonido, se satura, ¿no? Y empiezan a hablar todos a la vez, no te oyen, y aquello es un auténtico desastre, es imposible, ¿no? Entonces, bien, yo solamente concluyo con esta idea, ¿no? Y la idea es que, sinceramente, la prueba es esta. Hoy, 20 de marzo, y evidentemente no ha cambiado nada, porque nada puede cambiar. Nada puede cambiar mientras que no sea, por supuesto, mientras que no mejoren los medios, y además estoy casi convencido que esta reforma está absolutamente abocada al fracaso, y espero, sinceramente, que así sea. Y solamente es lo que os quería decir, perdonad que me haya enrollado, que me ha puesto un poco agresivo. Lleva los demonios. Hacemos también terapia aquí, de grupo. Sí, no, además, también quiero manifestaros que, pese a mi edad, no sé, estoy totalmente a favor de las nuevas tecnologías, sinceramente. En mi tribunal tenemos firma digital, consultamos el ORUS, que es el sistema, digamos, de expediente digital cero, O sea, no hay ningún problema, pero no podemos ser talibanes de la tecnología, que es un poco lo que os quería transmitir. Así que nada, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, que han sido de verdad muy interesantes, que me ha encantado cómo Beatriz ha resumido todo, y también me ha encantado comprobar que estamos todos prácticamente de acuerdo. Y también una cosa última, ya lo he puesto en el chat, me tengo que desconectar a las 5:30, que tengo otra webinar. Y simplemente saludaros a todos y perdonar que me tenga que desconectar y no poder atender a las otras aportaciones. Y muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Nada, muchas gracias a ti, David. Qué interesante. Bea, Sí. ¿quieres añadir algo? No, nada, a mí me gusta haber escuchado a David porque es esa perspectiva de la audiencia provincial y bueno, estamos de acuerdo en que, claro, la inmediación judicial en la jurisdicción penal es que tiene una relevancia que va más allá del resto de las jurisdicciones, es muy importante y a mí me horroriza saber que tengo que decidir algo sin tener a la persona delante, sin haberla oído declarar en persona, en las guardias, para decidir sobre medidas cautelares, es que me facilita muchísimo ver en persona porque llegas a captar pues ese lenguaje no verbal. Sí, entonces Total. sí, y me ha gustado mucho la intervención de David, muchas gracias porque es otra perspectiva también de la audiencia, ¿no? Sí, Sí. ahora va a intervenir Raquel. Raquel, te...
Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, Sí, perfectamente. No te Vale. vemos, lo único. Bueno, prefiero, porque estoy en mi casa y prefiero que no, Perfecto. ¿vale? Respetamos también el derecho a la intimidad. Gracias. Bueno, antes de nada quiero daros las gracias por estas ponencias que me están viniendo muy bien, porque me parece un decreto muy extenso y entonces, bueno, con vuestras ponencias poco a poco me voy enterando un poco de lo que va. Quería hacer bueno, no voy a insistir más, yo quería hablar un poco soy juez de violencia de Leganés y yo el primer punto que quería resaltar era eso, que efectivamente a mí me extraña que el artículo 258 bis ponga como especial preferencia a las víctimas de violencia de género para que sus declaraciones sean telemáticas. Yo eso no quiero ahondar más porque yo creo que lo habéis ya puesto de relieve, pero para mí, o sea, me parece imposible. Yo estoy con las víctimas de violencia a una hora tomando las declaraciones y me parece, o sea, vía telemática. Sería incapaz yo de darme una idea de la credibilidad de esa víctima, bueno, de un montón de cosas, pero no quiero ahondar más porque ya habéis hecho especial hincapié en este tema y comparto totalmente vuestras opiniones al respecto, pero eso que me asombra, que precisamente con estas víctimas, o igual que las de agresiones sexuales, que pongan como especial preferencia para la actuación telemática. Lo entendería a lo mejor con un hurto, no sé, con víctimas de delitos más sencillos cuyas declaraciones son más breves, pero con este tipo de víctimas me asombran. Y luego también otra cuestión que veo es que este Real Decreto ha modificado determinados preceptos de la LECRIN, pero sin embargo veo que el artículo 780, apartado 1 de la LECRIN, no lo modifica, que es aquel en el que la fase preparatoria del juicio oral, cuando ponemos el auto de PA, que damos traslado a las partes para que formulen sus escritos de calificación. Y este artículo sigue poniendo que se dará traslado de las actuaciones original o por fotocopia. Y me extraña porque a mí es que yo tengo a los letrados que todavía me siguen pidiendo copia de todo. No, que yo quiero la copia de todo porque no está, no tengo todo, los folios no están enumerados, foliados, no sé qué. Y entonces me extraña que este precepto, si ya hay acceso al expediente digital, pues se deberá regular esta fase intermedia ahora como lo hacemos y el quitar todo esto del traslado de actuaciones original o fotocopia, porque yo me estoy encontrando, yo os estoy diciendo que no, que ya se les está dando traslado vía telemática y tal, y me lo están recurriendo. Y estamos ahí, pero que me extraña que modifiquen preceptos de la LECRIN y no modifiquen este tan básico. Y nada más, muchas gracias. Y eso es Muchas todo. gracias. Bueno, lo cierto es que el Real Decreto sí que hace referencia a los traslados, estableciendo que se deberán llevar a cabo de manera digital. Ahí me extraña que te lo recurran todo esto, la verdad. Yo sí que estoy haciendo los traslados digitales de hace tiempo, no por este Real Decreto, sino porque ya otras normas que establecen pues, el expediente digital ya venía a establecer, ¿no? Pues la utilización preferente de los medios telemáticos. Así que luego habrá problemas, entiendo yo, con el cómputo de los plazos, con el foliado de documentos, todo eso creo que dará muchos problemas. Pero no entiendo que te impugnen el traslado digital. O sea, Me alegan este artículo, sí, precisamente. ya. Bueno, es que yo creo que tenemos tal verborrea legislativa que el legislador ya parece que padece una enfermedad mental con múltiple personalidad y se le olvida lo mismo que ha dicho él mismo y entonces pensar que va a actuar de forma coherente en toda la extensa legislación, bueno, pues nos da mucho juego de interpretación y al final podemos aplicar el criterio que enunciaba Juanmi de pensar en el juzgado. Entonces,
Pero es cierto que te añaden más papel a través de esos recursos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. A ti y muchísimas gracias por reconocer la labor de Bea, que le estamos robando la tarde el miércoles, después de haber terminado a las 3:30. Sí que, bueno, ya sabéis que en esta asociación conciliamos o ayudamos a conciliar en la medida de lo posible, y entonces hay un compañero que me quería hacer el siguiente apunte, perdonadme, que consistía, es Luis Delgado, que está, bueno, perdón que lo diga, bueno, está haciendo sus funciones de padre y quería intervenir al hilo de lo que decía Luis, que el problema también está en la audiencia, porque cuando ven los juicios en recursos de apelación, tienen que ver imágenes o gente que declara telemáticamente, y en la segunda instancia es que a veces ni se ve ni se escucha. Y claro, si ya en la parte que antes de la entrada en vigor estábamos teniendo estos problemas, vamos a encontrarnos también en la primera instancia con estos problemas que hasta entonces solamente conocía la audiencia. Y eso es lo que quería apuntar. Espero haberlo dicho bien, Luis, porque traductore, traditore, pero... Y yo sé que quería hacer como otro apunte, que ya Vero, empecé con esto. Vero, perdona que te interrumpa. Vero, Sí, ¿me oyes? Vale, es sí. que quería apuntar una idea que hemos hablado tú y yo y alguna otra persona alguna vez y no dejarla pasar. Creo que con este tema del uso, llamémoslo así, masivo iba a decir de las armas de destrucción masiva, de los medios telemáticos, creo que alguien debería hacer un estudio de prevención de riesgos laborales con este tema, porque, Por ahí va a ir yo. vale, pues entonces me Efectivamente, nos callo leemos la y, mente. El vale, problema de cuando los medios en general no funcionan, cuando nosotros vemos que la declaración se cae, cuando vemos que la tenemos que señalar otro día o que vacilan un poco con el procedimiento penal con la declaración, hay una frustración, hay un cansancio y desde luego hay un impacto psicológico que si ya no solamente no se evaluaban nuestras cargas a día de hoy, difícil va a ser que se tomen en cuenta la prevención de riesgos laborales, pero va a haber un cansancio. Y al menos nos quedan estos pequeños ámbitos que genera nuestra asociación para poder desahogarnos. Encontrar que no estamos solos a la hora de ejercer nuestra labor de juez, porque sí que es verdad que decidimos solos, pero la falta de medios todos entendemos cuál es y el impacto que tiene. Entonces, la parte buena es que Luis y yo, esto lo hemos hablado mucho, es que nos podemos desahogar gracias a actividades como estas. Y como creo que no hay más intervención ni más manos, quiero terminar dando las gracias a todos los que habéis participado, a Bea, por haberse animado, por haber dicho que sí un poco sin mirar a dónde se tiraba, que lo has hecho muy bien, muy sucinto, y muchas gracias a todos los demás porque no nos habéis dejado solas a la hora de interpretar un decreto que nos afecta a todos. Así que muchas gracias porque hoy habéis hecho que la labor del juez sea un poquito menos solitaria. Pues muchísimas gracias, Verónica, por contar conmigo, de verdad, por darme esta oportunidad, y gracias a todos, porque a mí me encanta también que nos reunamos, que podamos debatir, que podamos soltar la frustración que nos da este tipo de reformas, que lo único que nos da ahora es más trabajo, porque tenemos que hacer autos diciendo que no ha lugar a la presencia telemática. Entonces ahora tenemos que ponernos a hacer un auto para leves, un auto para declaraciones, un auto para todo, así que esto no es más que trabajo. Muchas gracias, de verdad, también por vuestras felicitaciones, que la verdad que son, no sé, me emocionan mucho. Pues muchísimas gracias. Que tengáis muy, muy buena tarde y damos por concluida. Sí, eso es. No estamos solos. No estamos. Muchísimas gracias, damos por concluida esta reunión. Que tengáis muy buen día. Igualmente, buen día.